La aventura de las gafas de oro, de Arthur Conan Doyle. Cuando contemplo los 3 abultados volúmenes de manuscritos que contienen nuestros trabajos del año 1894, debo declarar que ante tal abundancia de material resulta muy difícil seleccionar los casos más interesantes en sí mismos y que, al mismo tiempo, permitan poner de manifiesto las definitivas facultades que dieron fama a mi amigo. Al hojear sus páginas, veo las notas que tomé acerca de la repulsiva historia de la sanguijuela roja y la terrible muerte del banquero Crosby. Encuentro también un informe sobre la tragedia de Adlerton y el extraño contenido del antiguo túmulo británico. También corresponden a este período el famoso caso de la herencia de los Smith-Mortimer y la persecución y captura de Harriet, el asesino de los bulevares, una hazaña que le valió a Holmes una carta autógrafa de agradecimiento del presidente de Francia y la Orden de la Legión de Honor. Cualquiera de estos casos podría servir de base a un relato, pero, en conjunto, opino que ninguno de ellos reúne tantos aspectos insólitos e interesantes como el episodio de Joxley Old Place, que no solo incluye la trágica muerte del joven Willoughby Smith, sino también las posteriores derivaciones que arrojaron tan curiosa luz sobre las causas del crimen. Era una noche severa y tormentosa de finales de noviembre. Holmes y yo habíamos pasado toda la velada sentados en silencio, él consagrado a descifrar con una potente lupa los restos de la inscripción original de un antiguo manuscrito, y yo absorto en un tratado de cirugía recién publicado. Fuera de la casa el viento aullaba a lo largo de Baker Street y la lluvia repicaba con fuerza contra las ventanas. Resultaba extraño sentir la zarpa de hierro de la naturaleza en pleno corazón de la ciudad, rodeados de construcciones humanas hasta una distancia de 10 millas en cualquier dirección, y darse cuenta de que para la fuerza colosal de los elementos, todo Londres no significaba más que las madrigueras de topos que salpican los campos. Me aproximé a la ventana y miré hacia la calle vacía. Aquí y allá, las farolas brillaban sobre la calzada embarrada y las resplandecientes aceras. Un solitario coche de alquiler avanzaba chapoteando desde el extremo que da a Oxford Street. «Caramba, Watson, menos mal que no tenemos que salir esta noche», dijo Holmes, dejando a un lado la lupa y enrollando el manuscrito. «Ya he hecho bastante por hoy. Esto fatiga mucho la vista. Por lo que he podido descifrar, se trata de una cosa tan prosaica como la contabilidad de una abadía de la segunda mitad del siglo XV. Vaya, 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 ¿qué es esto?» Entre el rugido del viento se oía el ruido de cascos de caballo y el prolongado chirrido de una rueda que raspaba contra el bordillo. El coche que yo había visto acababa de detenerse ante nuestra puerta. «¿Qué puede buscar?», exclamé al ver que un hombre se apeaba del coche. «Pues ¿qué va a buscar? Nos busca a nosotros, y nosotros, mi pobre Watson, ya podemos ir buscando abrigos, bufandas, chancros y cualquier otro accesorio inventado por el hombre para combatir las inclemencias de un tiempo como el de esta noche. Pero guarde un momento, el coche se marcha, todavía quedan esperanzas. Si quisiera que le acompañáramos, le habría hecho esperar. Baje corriendo a abrir la puerta, querido camarada, porque toda la gente de bien hace mucho que se fue a la cama». Cuando la luz de la lámpara del vestíbulo iluminó a nuestro visitante nocturno, le reconocí de inmediato. Se trataba de Stanley Hopkins, un joven y prometedor inspector en cuya carrera Holmes había mostrado en más de una ocasión un interés muy sincero. «¿Está él?», preguntó deseoso. «Suba, querido amigo», dijo desde lo alto la voz de Holmes. «Espero que no tenga usted planes para nosotros en una noche como esta». El inspector subió las escaleras con su lustroso impermeable resplandeciendo bajo la luz de la lámpara. Le ayudé a quitárselo mientras Holmes avivaba la llama de los troncos de la chimenea. «Acérquese, amigo Hopkins, y caliéntese los pies.
Aquí tiene un cigarro y el doctor tiene preparada una receta a base de agua caliente y limón. ¡Qué santo remedio en noches como esta! Tiene que ser un asunto importante el que le ha traído aquí con semejante temporal. Sí que lo es, señor Holmes. Le aseguro que he tenido una tarde fatigosa. ¿Ha visto algo sobre el caso de Shoxley en las últimas ediciones de los periódicos? Hoy no he visto nada posterior al siglo XV. Bueno, no se ha perdido nada porque solo venía un parrafito y todo está errado. No he dejado que crezca la hierba bajo mis pies. La cosa ha ocurrido en Kent, a 7 millas de Chatham y 3 de la estación de ferrocarril. Me telegrafiaron a las 3:15. Llegué a Jolly Old Place a las 5. Llevé a cabo mis investigaciones, regresé a Charing Cross en el mismo tren y vine directamente en coche a verle a usted. Lo cual significa, según creo entender, que no ve usted del todo despejado el asunto. Significa que no le encuentro ningún sentido a todo esto. Por lo que he podido ver, se trata del caso más confuso que jamás me haya tocado en suerte, y eso que al principio parecía tan sencillo que no ofrecía dudas. No hay móvil, señor Holmes. Esto es lo que me trae agitado. Que no consigo encontrar un móvil. Tenemos un muerto, sobre eso no cabe ninguna duda. Pero por más que miro no encuentro ninguna relación por la que alguien pudiera desearle algún mal al difunto. Holmes encendió su cigarro y se recostó en su asiento. A ver, cuéntenos, dijo. Para mí los hechos están muy claros, dijo Stanley Hopkins. Lo único que me falta saber es qué significan. La historia, por lo que he podido averiguar, es la siguiente. Hace unos 10 años, esta casa de campo, Shoxley Old Place, fue alquilada por un hombre mayor que dijo llamarse profesor Coram. Estaba inválido y se pasaba la mitad del tiempo en la cama y la otra mitad cojeando por la casa con un bastón o paseando por el jardín en una silla de ruedas empujada por el jardinero. Disfrutaba de las simpatías de los pocos vecinos que iban a visitarlo y tenía reputación de ser muy culto. Su servicio doméstico lo componían una anciana ama de llaves, la señora Market, y una doncella llamada Susan Tarleton. Las dos están con él desde que llegó y las dos parecen ser excelentes personas. El profesor está escribiendo un libro erudito y hace cosa de un año tuvo necesidad de contratar un secretario. Los 2 primeros que encontró fueron sendos fracasos, pero el tercero, un joven recién salido de la universidad llamado Willoughby Smith, parece que era justo lo que el profesor andaba buscando. Su trabajo consistía en escribir durante toda la mañana lo que el profesor le dictaba, después de lo cual solía pasearse buscando referencias y textos relacionados con la tarea del día siguiente. Este Willoughby Smith no tiene ningún antecedente negativo, ni de muchacho en Uppingham, ni de joven en Cambridge. He leído sus certificados y parecen indicar que ha sido siempre un tipo decente, callado y trabajador, sin ninguna mancha en su historial. Y sin embargo, este es el joven que ha encontrado la muerte esta mañana en el despacho del profesor en circunstancias que solo pueden interpretarse como asesinato. El viento aullaba y gemía en las ventanas. Holmes y yo nos arrimamos más al fuego mientras el joven inspector, poco a poco y con todo detalle, iba desmenuzando su curioso relato. Aunque buscásemos por toda Inglaterra, continuó, no creo que pudiéramos encontrar una casa más aislada del mundo y libre de influencias exteriores. Podían pasar semanas enteras sin que nadie atravesara la puerta del jardín. El profesor vivía abstraído en su trabajo y no existía para él nada más. El joven Smith no conocía a nadie en el vecindario y llevaba una vida muy similar a la de su jefe. Las 2 mujeres no salían para nada de la casa. Mortimer, el jardinero, el que empuja la silla de ruedas, es un pensionista del ejército, un veterano de Crimea de conducta íntegra. No vive en la casa, sino en una casita de 3 habitaciones al otro extremo del jardín. Estas son las únicas personas que uno puede encontrar en los terrenos de Shoxley Old Place. Por otra parte, la puerta del jardín está a 100 yardas de la carretera principal de Londres a Chatham. Se abre con un pestillo y no hay nada que impida que alguien entre. Ahora les voy a repetir las declaraciones de Susan Tarleton,
que es la única persona que tiene algo concreto que decir sobre el asunto. Ocurrió por la mañana, entre las 11 y las 12. En aquel momento ella estaba ocupada en colgar unas cortinas en la alcoba delantera del piso alto. El profesor Coran todavía seguía en la cama porque cuando hace mal tiempo rara vez se levanta antes del mediodía. El ama de llaves estaba haciendo algo en la parte posterior de la casa. Willoughby Smith estaba sentado hasta entonces en su dormitorio, que también utilizaba como cuarto de estar, pero en aquel momento la doncella le oyó salir al pasillo y bajar al despacho, situado inmediatamente debajo de la alcoba en la que se encontraba. No le vio, pero asegura que sus pasos firmes y rápidos resultaban inconfundibles. No oyó cerrarse la puerta del despacho, pero aproximadamente un minuto más tarde se escuchó un grito aterrador en la habitación de abajo. Un alarido ronco y salvaje, tan extraño y poco natural que lo mismo podía haberlo lanzado una mujer que un hombre. Al mismo tiempo se oyó un golpe fortísimo que hizo temblar toda la casa, y después todo quedó en silencio. La doncella se quedó inmóvil unos instantes, pero luego recobró el valor y corrió escaleras abajo. La puerta del despacho estaba cerrada. La abrió y encontró al joven Willoughby Smith tendido en el suelo. Al principio no advirtió que tuviera ninguna herida, pero al intentar levantarlo vio que brotaba sangre de la parte inferior del cuello, donde presentaba una herida pequeña pero muy profunda que había seccionado la arteria carótida. El instrumento causante de la herida estaba tirado en la alfombra junto al cuerpo. Se trataba de uno de esos cuchillitos para el lacre que suele haber en los escritorios antiguos, con mango de marfil y hoja muy rígida. Constituía parte de la escribanía de la mesa del profesor. Al principio, la doncella creyó que el joven Smith estaba ya muerto, pero cuando le echó un poco de agua de una garrafa por la frente, Smith abrió los ojos por un instante y murmuró: «El profesor, ha sido ella». La doncella está dispuesta a jurar que esas fueron las palabras exactas. El hombre hizo esfuerzos desesperados por decir algo más y llegó a levantar la mano derecha, pero cayó definitivamente muerto. Mientras tanto, el ama de llaves había llegado también al despacho, aunque demasiado tarde para oír las últimas palabras del moribundo. Dejando a Susan junto al cadáver, corrió a la habitación del profesor. Este se encontraba sentado en la cama, terriblemente alterado porque había oído lo suficiente para percatarse de que había acontecido algo horripilante. La señora Marker está dispuesta a jurar que el profesor todavía tenía puesta su ropa de cama, y lo cierto es que le resultaba imposible vestirse sin la ayuda de Mortimer, que tenía orden de presentarse a las 12 en punto. El profesor declara haber oído el grito a lo lejos, pero dice no saber nada más. No logra explicar las últimas palabras del joven. El profesor ha sido ella, pero supone que fueron producto del delirio. Está convencido de que Willoughby Smith no tenía ningún enemigo en el mundo y no puede explicarse los motivos del crimen. Lo primero que hizo fue enviar a Mortimer, el jardinero, a avisar a la policía local. Poco después, el jefe de puesto me hacía llamar a mí. Nadie tocó nada hasta que yo llegué, y se dieron órdenes estrictas de que nadie anduviera por los senderos que conducen a la casa. Era una ocasión espléndida para poner en práctica sus teorías, señor Holmes. No faltaba nada. Excepto Sherlock Holmes, dijo mi compañero con una sonrisa tirando a amarga. Pero siga contándonos, ¿qué clase de trabajo llevó usted a cabo? Primero, señor Holmes, tengo que pedirle que mire este plano aproximado que le dará una idea general de la situación del despacho del profesor y otros detalles del caso. Así podrá seguir el hilo de mis investigaciones. Extendió el boceto y lo extendió sobre las rodillas de Holmes. Yo me levanté y me situé detrás de Holmes para estudiarlo por encima de su hombro. Naturalmente es solo una aproximación y no incluye más que los detalles que a mí me parecieron esenciales. El resto ya lo verá usted mismo más adelante. Ahora veamos. En primer lugar, y suponiendo que el asesino o asesina vinieran de fuera, ¿por dónde entró? Sin duda alguna por el sendero del jardín y por la puerta de atrás, desde la cual se llega directamente al despacho. Cualquier otra ruta habría presentado muchísimas dificultades.
La retirada también tuvo que efectuarse por el mismo camino, ya que a las otras 2 salidas que tiene la habitación, una quedó bloqueada por Susan, que corría escaleras abajo, y la otra conducía directamente al dormitorio del profesor. Así pues, dirigí de inmediato mi atención al sendero del jardín, que estaba empapado por la reciente lluvia y sin duda presentaría huellas de pisadas. Mi inspección arrojó que me las tenía que ver con un criminal experto y cauteloso. En el sendero no había ni una huella. Sin embargo, no cabía duda de que alguien había caminado sobre la riata del césped que flanquea el sendero y que lo había hecho para no dejar pistas. No pude encontrar nada parecido a una impresión clara, pero la hierba estaba aplastada y resulta evidente que por allí había pasado alguien. Y solo podía tratarse del asesino, porque ni el jardinero ni ninguna otra persona habían estado por allí esta mañana y la lluvia había empezado a caer durante la noche. «Un momento», dijo Holmes. «¿A dónde conduce ese sendero?» «A la carretera». «¿Qué longitud tiene?» «Unas 100 yardas». «Pero tuvo usted que encontrar huellas en el punto donde el sendero atraviesa la puerta exterior». «Por desgracia, el sendero está pavimentado en ese punto». «¿Y en la carretera misma?» «Nada, estaba toda enfangada y pisoteada». «Bien, volvamos a esas pisadas en la hierba. ¿Iban o volvían?» «Imposible saberlo. No se sugería ningún contorno». «¿Pie grande o pequeño?» «No se podía distinguir». Holmes soltó una interjección de impaciencia. «Desde entonces no ha parado de llover a mares y ha soplado un verdadero huracán. Ahora será más difícil de leer que este manuscrito. En fin, eso ya no tiene remedio. ¿Qué hizo usted, Hopkins, después de cerciorarse de que no estaba seguro de nada?» «Creo estar seguro de muchas cosas, señor Holmes. Sabía que alguien había entrado sigilosamente en la casa desde el exterior. A continuación examiné el corredor. Está cubierto con una estera de palma y no ha quedado en él huellas de ninguna clase. Así llegué al despacho mismo. Es una habitación con pocos muebles y el que más destaca es una mesa grande con escritorio. Este escritorio consta de una doble columna de cajones con un armario central cerrado. Según parece, los cajones estaban siempre abiertos y en ellos no se guardaba nada de valor. En el armarito había algunos papeles importantes, pero no presentaba señales de haber sido forzado, y el profesor me ha asegurado que no falta nada. Tengo la seguridad de que no se ha robado nada». Y llegamos por fin al cadáver del joven. Se encontraba cerca del escritorio, un poco a la izquierda, como se indica en el plano. La puñalada se había asestado en el lado derecho del cuello, desde atrás hacia adelante, de manera que es casi imposible que se hiriera él mismo. «A menos que se cayera sobre el cuchillo», dijo Holmes. «Exacto. Esa idea se me pasó por la cabeza, pero el cuchillo se encontraba a varios palmos del cadáver, de manera que parece imposible. Tenemos además las palabras del propio moribundo. Y por último, tenemos esta importantísima prueba que se encontró en la mano derecha del muerto». Stanley Hopkins sacó de un bolsillo un paquetito envuelto en papel. Lo desenvolvió y exhibió unos lentes con montura de oro, de los que se sujetan solamente en la nariz, con 2 cabos rotos de cordón de seda negra colgando de sus extremos. «Willoughby Smith tenía una vista excelente», prosiguió. «No cabe duda de que esto fue arrebatado de la cara o el cuerpo del asesino». Sherlock Holmes tomó los lentes en la mano y los examinó con la mayor atención e interés. Se los puso en la nariz, intentó leer a través de ellos, se acercó a la ventana y miró a la calle con ellos. Los examinó minuciosamente a la luz de la lámpara y por último, riéndose por lo bajo, se sentó a la mesa y escribió unas cuantas líneas en una hoja de papel que a continuación entregó a Stanley Hopkins. «No puedo hacer nada mejor por usted», dijo. «Tal vez resulte de alguna utilidad». El asombrado inspector leyó la nota en voz alta. Decía lo siguiente: «Se busca mujer educada y refinada, vestida como una señora, de nariz bastante gruesa y ojos muy juntos. Tiene la frente arrugada, expresión de miope y probablemente hombros caídos. Hay razones para suponer que durante los últimos meses ha acudido por lo menos 2 veces a un óptico. Puesto que sus gafas son muy potentes y los ópticos no son excesivamente numerosos, no debería resultar difícil localizarla».
El asombro de Hopkins también debía haberse reflejado en mi cara. Hizo sonreír a Holmes. «Estarán de acuerdo en que mis deducciones son la sencillez misma», dijo. «Sería difícil encontrar otro objeto que se preste mejor a las inferencias que un par de gafas, y más un par de gafas tan particular como este. Que pertenecen a una mujer se deduce por su delicadeza y también, por supuesto, de las últimas palabras del moribundo. En cuanto a lo que se trata de una persona refinada y bien vestida, como ven, la montura es magnífica, de oro macizo, y no cabe suponer que una persona que lleva estos lentes se muestre desaliñada en otros aspectos. Si se los pone, comprobará que la pinza es muy ancha para su nariz, lo cual indica que la dama en cuestión tiene una nariz muy ancha en la base. Esta clase de nariz suele ser corta y vulgar, pero existen excepciones lo bastante numerosas como para impedir que me ponga ortodoxo e insista en ese aspecto de mi descripción. Yo tengo una cara bastante estrecha y aún así no consigo que mis ojos coincidan con el centro de los cristales ni de lejos. Por tanto, nuestra dama tiene los ojos muy juntos, pegados a la nariz. Fíjese, Watson, en que los cristales son cóncavos y de potencia poco corriente. Una mujer que haya padecido toda su vida tan graves limitaciones visuales presentará, sin duda, ciertas características físicas derivadas de su mala visión, como son la frente arrugada, los párpados contraídos y los hombros cargados. Sí, dije yo, ya sigo su razonamiento. Sin embargo, confieso que no entiendo de dónde saca lo de las 2 visitas al óptico. Holmes levantó las gafas en la mano. Fíjese, dijo, en que las pinzas están forradas con tirillas de corcho para suavizar el roce con la nariz. Una de ellas está descolorida y algo gastada, pero la otra está nueva. Es evidente que una tira se desprendió y hubo que poner otra nueva. Yo diría que la más vieja de las 2 no lleva puesta más que unos pocos meses. Son exactamente iguales, por lo que deduzco que la señorita acudió al mismo establecimiento a que le colocaran la segunda. «Por San Jorge, es maravilloso», exclamó Hopkins, extasiado de admiración. «Pensar que he tenido todas esas evidencias en mis manos y no lo había notado, aunque de todas maneras tenía intención de recorrerme todas las ópticas de Londres». «Desde luego que debe hacerlo, pero mientras tanto, ¿tiene algo más que enseñarnos sobre el caso?» «Nada más, señor Holmes. Creo que ahora ya sabe tanto como yo, probablemente más. Estamos investigando si se ha visto a algún forastero por las carreteras de la zona o en la estación de ferrocarril, pero por ahora no hemos tenido noticias de ninguno. Lo que me desconcierta es la absoluta falta de móviles para el crimen. Nadie es capaz de sugerir ni la sombra de un motivo». En eso no estoy en condiciones de ayudarle, pero supongo que querrá que nos pasemos por allí mañana. Si no es pedir mucho, señor Holmes, hay un tren en Chatham que sale de Charing Cross a las 6 de la mañana. Llegaríamos a Shortleigh Old Place entre las 8 y las 9. Entonces lo tomaremos. Admito que su caso presenta algunos aspectos muy interesantes y me encantaría echarle un vistazo. Bien, es casi la 1 y más vale que durmamos unas horas. Estoy seguro de que podrá acomodarse perfectamente en el sofá que hay delante de la chimenea. Antes de salir, encenderé mi mechero de alcohol y le daré una taza de café. A la mañana siguiente, la borrasca había agotado sus fuerzas, pero aún así hacía un tiempo muy riguroso cuando emprendimos viaje. Vimos cómo se levantaba el frío sol del invierno sobre las lúgubres marismas del Támesis y los largos y tétricos canales del río, que yo siempre asocié con la persecución del nativo de las islas Andaman, allá en los primeros tiempos de nuestra carrera. Tras un largo y fatigoso trayecto, nos apeamos en una pequeña estación a pocas millas de Chatham. En la posada del lugar tomamos un rápido desayuno mientras enganchaba un caballo al coche y cuando por fin llegamos a Shortleigh Old Place nos encontrábamos listos para entrar en acción. Un policía de uniforme nos recibió en la puerta del jardín. «¿Alguna novedad, Wilson?» «En absoluto, señor, ninguna». «¿Nadie ha visto a ningún forastero?» «No, señor. En la estación están seguros de que ayer no llegó ni se marchó ningún forastero». «¿Han hecho averiguaciones en las pensiones y posadas?» «Sí, señor. No hay nadie que no pueda dar razón de su presencia». «En fin,
De aquí a Chatham no hay más que una moderada caminata. Cualquiera podría alojarse allí o tomar un tren sin llamar la atención. Este es el sendero del que le hablé, señor Holmes. Le doy mi palabra de que ayer no había ni una huella en él. ¿A qué lado estaban las pisadas en la hierba? A este lado, en esta estrecha franja de hierba entre el sendero y el macizo de flores. Ahora ya no se distinguen las huellas, pero ayer las vi con toda claridad. Sí, por aquí ha pasado alguien, dijo Holmes, agachándose junto al césped. Nuestra dama ha tenido que ir pisando sigilosamente, ¿no cree? Porque por un lado habría dejado huellas en el sendero y por el otro las habría dejado aún más visibles en la tierra blanda del macizo de flores. Sí, señor, debe de tratarse de una mujer con mucha sangre fría. Advertí en el rostro de Holmes un transitorio gesto de concentración. ¿Dice usted que tuvo que regresar por este mismo camino? Sí, señor, no hay otro. ¿Por esta misma franja de hierba? Por supuesto, señor Holmes. Una hazaña notable, muy notable. Bien, creo que ya hemos agotado las posibilidades del sendero. Sigamos adelante. Supongo que esta puerta del jardín se suele dejar abierta, ¿no? Con lo cual la visitante no tenía más que entrar. No traía intenciones de asesinar a nadie, pues en tal caso habría venido provista de alguna clase de arma, en lugar de tener que recurrir a ese cuchillito del escritorio. Avanzó por este corredor sin dejar huella en la estera de palma y vino a parar a este despacho. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? No tenemos forma de saberlo. Unos pocos minutos como máximo, señor. Me olvidé de decirle que la señora Marker, el ama de llaves, había estado limpiando aquí poco antes, como un cuarto de hora, según me contó ella. Bien, eso nos permite fijar un límite. Nuestra dama entra en la habitación y ¿qué hace? Se dirige al escritorio. ¿Para qué? No le interesa nada de los cajones. Si hubiera en ellos algo que valiera la pena robar, no los habría dejado abiertos. No, ella busca algo en ese armario de madera. Ajá. ¿Qué es ese rasponazo en la superficie? Alúmbreme con una cerilla, Watson. ¿Por qué no me dijo nada de esto, Hopkins? La señal que estaba examinando comenzaba en la chapa de latón a la derecha del ojo de la cerradura y se extendía unas 4 pulgadas rayando el barniz de la madera. Ya me fijé en eso, señor Holmes, pero siempre se encuentran marcas alrededor del ojo de la cerradura. Esta es reciente, muy reciente. Mire cómo brilla el latón en los bordes de la raya. Si la señal fuera vieja, tendría el mismo color que la superficie. Obsérvelo en mi lupa. También el barniz tiene como polvillo a los lados del arañazo. ¿Está por aquí la señora Marker? Una mujer mayor de expresión triste entró en la habitación. ¿Le quitó usted el polvo ayer por la mañana a este escritorio? Sí, señor. ¿Pudo notar usted este rasponazo? No, señor, no lo noté. Estoy seguro de ello, porque el plumero se habría llevado ese polvillo de barniz. ¿Quién guarda la llave de este escritorio? La tiene el profesor colgada en su cadena de reloj. ¿Es una llave corriente? No, señor, es una llave Chap. Muy bien, puede retirarse, señora Marker. Ya hemos avanzado algo. Nuestra dama entra en el despacho, se dirige al escritorio y lo abre o al menos procura abrirlo. Mientras está ocupada en esta operación, entra el joven Willoughby Smith. En sus prisas por retirar la llave, la dama hace esta señal en la puerta. Smith la sujeta y ella, echando mano del objeto más próximo, que resulta ser este cuchillo, le golpea para obligarle a soltar su presa. El golpe resulta mortal. Él cae y ella escapa, con o sin el objeto que había venido a buscar. ¿Está aquí Susan, la doncella? ¿Podría haber salido alguien por esta puerta después de que usted oyera el grito, Susan? No, señor, es imposible. Antes de bajar la escalera habría visto a quien fuera en el pasillo. Además, la puerta no se abrió porque yo lo habría oído. Eso descarta esta salida. Así pues, no cabe duda de que la dama se marchó por donde había venido. Tengo entendido que este otro pasillo conduce a la habitación del profesor. ¿No hay ninguna salida por aquí? No, señor. Continuemos por aquí y vayamos a conocer al profesor. ¡Caramba, Hopkins! Esto es muy importante, pero que muy importante. El pasillo del profesor también tiene una estera de palma. Bueno, ¿y eso qué? ¿No ve la relación que esto tiene con el caso? Está bien, no insisto en ello. Sin duda estoy equivocado, pero no deja de parecerme insinuante. Venga conmigo y presénteme. Transitamos el pasillo, que era igual de largo que el corredor que conducía al jardín.
Al final había un corto tramo de escalones que concluía en una puerta. Nuestro guía llamó con los nudillos y luego nos hizo pasar a la habitación del profesor. Se trataba de una habitación muy grande, con las paredes cubiertas por innumerables libros que desbordaban los estantes y se amontonaban en los rincones o formaban rimeros en torno a la base de las estanterías. La cama se encontraba en el centro de la habitación y en ella, recostado sobre almohadas, estaba el dueño de la casa. Pocas veces he visto una persona de aspecto más pintoresco. Un rostro demacrado y aguileño nos miraba con ojos penetrantes que acechaban en sus hundidas cuencas bajo el dosel de unas pobladas cejas. Tenía blancos el cabello y la barba, pero esta última presentaba curiosas manchas amarillas en torno a la boca. Entre la maraña del pelo blanco brillaba un cigarrillo y el aire de la habitación apestaba a humo rancio de tabaco. Cuando le extendió la mano a Holmes, advertí que también la tenía manchada de amarillo por la nicotina. —¿Fuma usted, señor Holmes? —dijo hablando un inglés esmerado y con un cierto tonillo de fingimiento. —Coja un cigarrillo, por favor. ¿Y usted, caballero? Puedo recomendárselos porque los prepara especialmente para mí Ioni desde Alejandría. Me envía 1000 cada vez. Y lamento tener que confesar que encargo una nueva provisión cada 15 días. Mala cosa, señores, mala cosa. Pero un anciano tiene pocos placeres a su alcance. El tabaco y mi trabajo, eso es todo lo que me queda. Holmes había encendido un cigarrillo y lanzaba rápidas miradas por toda la habitación. El tabaco y el trabajo, pero ahora solo el tabaco, exclamó el anciano. ¡Ay, qué interrupción más fatal! ¿Quién habría podido imaginar una catástrofe tan terrible? Un joven tan agradable. Le aseguro que después de los primeros meses de adaptación resultaba un ayudante admirable. ¿Qué opina usted del asunto, señor Holmes? Todavía no he llegado a ninguna conclusión. Le estaría de verdad reconocido si consiguiera usted proyectar algo de luz sobre esto que nosotros vemos tan oscuro. A las ratas de biblioteca, y más si son inválidas como yo, un golpe así nos deja atajados. Pero usted es un hombre de acción, un aventurero. Cosas así forman parte de la rutina cotidiana de su vida. Usted puede mantener la serenidad en cualquier emergencia. Es una verdadera suerte tenerle de nuestro lado. Mientras el viejo profesor hablaba, Holmes iba y venía de un lado a otro de la habitación. Observé que estaba fumando con extraordinaria rapidez. Obviamente, compartía el gusto de nuestro anfitrión por los cigarrillos de Alejandría recién hechos. Sí, señor. Un golpe abrumador, continuó el anciano. Esta es mi magnum opus, ese montón de papeles que hay sobre la mesita de allá. Es un análisis de los documentos encontrados en los monasterios coptos de Siria y Egipto, un trabajo que profundiza en los fundamentos mismos de la religión revelada. Con esta salud tan débil, ya no sé si seré capaz de terminarlo, ahora que me han arrebatado a mi ayudante. Válgame Dios, señor Holmes, ¿fuma usted aún más que yo? Holmes sonrió. Soy un entendido, dijo, tomando otro cigarrillo de la caja, el cuarto, y encendiéndolo con la colilla del que acababa de terminar. No tengo intención de molestarle con largos interrogatorios, profesor Coram, porque ya estoy informado de que usted se encontraba en la cama en el momento del crimen y no puede saber nada al respecto. Solo le preguntaré una cosa. ¿Qué supone usted que quería decir el pobre muchacho con sus últimas palabras? —El profesor, ¿ha sido ella? El profesor meneó la cabeza en señal de negativa. Susan es una chica del campo, dijo, y ya sabe usted lo increíblemente estúpida que es la clase campesina. Me imagino que el pobre muchacho debió murmurar algunas palabras incoherentes o delirantes y que ella las confundió, convirtiéndolas en ese mensaje sin sentido. Ya veo. ¿Y no tiene usted ninguna explicación para esa desgracia? Podría tratarse de un accidente. Podría tratarse, pero esto que queda entre nosotros, de un suicidio. Los jóvenes tienen problemas secretos. Tal vez algún asunto de amores, del que nosotros no sabíamos nada. Me parece una explicación más probable que la del asesinato. Pero, ¿y las gafas? Yo no soy más que un estudioso, un soñador. No soy capaz de explicar las cosas prácticas de la vida. Aún así, amigo mío, todos sabemos que las prendas de amor pueden adoptar formas muy extrañas.
Pero por favor, coja usted otro cigarrillo. Es un placer encontrar a alguien que sabe apreciarlos. Un abanico, un guante, unas gafas. ¿Quién sabe las cosas que un hombre puede llevar como recuerdo o como símbolo cuando decide poner fin a su vida? Este caballero habla de pisadas en la hierba, pero al fin y al cabo es fácil equivocarse en una cosa así. En cuanto al cuchillo, bien pudo rodar lejos del cuerpo del hombre cuando éste cayó al suelo. Puede que esté diciendo tonterías, pero a mí me parece que a Willoughby Smith le llegó la muerte por su propia voluntad. Holmes pareció muy estupefacto por la teoría del profesor y continuó paseando de un lado a otro durante un buen rato, sumido en reflexiones y consumiendo un cigarrillo tras otro. «Dígame, profesor Coram», preguntó por fin, «¿qué hay en ese armarito del escritorio?» «Nada que pueda interesar a un ladrón. Documentos familiares, cartas de mi pobre esposa, diplomas de universidades que me han concedido honores. Aquí tiene la llave, puede verlo usted mismo». Holmes cogió la llave y la miró un instante. Luego la devolvió. No creo que me sirva de nada», dijo. «Preferiría salir sosegadamente a su jardín y reflexionar un poco sobre el asunto. No se puede descartar del todo esa teoría del suicidio que usted acaba de exponer. Le pido perdón por esta intromisión, profesor Coram, y le doy mi palabra de que no volveremos a molestarle hasta después de la comida. A las 2 vendremos a verle y le informaremos de todo lo que pueda haber ocurrido de aquí a entonces». Holmes se mostraba curiosamente distraído y durante un buen rato estuvimos yendo y viniendo en silencio por el sendero del jardín. «¿Tiene algún indicio?», pregunté por fin. «Todo depende de esos cigarrillos que he fumado», me respondió. «Es posible que me equivoque por completo. Los cigarrillos me lo harán saber». «Querido Holmes», exclamé yo, «¿cómo demonios?» Bueno, ya lo verá usted por sí mismo. Y si no, no habrá pasado nada. Claro que siempre podemos volver a seguir la pista del óptico. Pero hay que aprovechar las veredas cuando se puede. Aquí viene la buena señora Marker. Vamos a disfrutar de 5 minutos de ilustrativa conversación con ella». Creo haber dicho ya en ocasiones anteriores que Holmes, cuando quería, podía portarse de un modo particularmente encantador con las mujeres y tardaba muy poco en ganarse su confianza. En la mitad del tiempo que había mencionado, ya se había ganado la simpatía del ama de llaves y estaba charlando con ella como si se conocieran desde hacía años. «Sí, señor Holmes, tiene razón en lo que dice. Fuma de una manera terrible, todo el día y a veces toda la noche. Si viera esa habitación algunas mañanas, cualquiera se pensaría que es la niebla de Londres. También el pobre señor Smith fumaba, aunque no tanto como el profesor. Su salud, bueno, la verdad es que no sé si fumar es bueno o malo para la salud». «Desde luego quita el apetito», dijo Holmes. «Bueno, yo no sé nada de eso, señor. Apuesto a que el profesor apenas come». «Bueno, es inconstante, es lo único que puedo decir». «Estoy dispuesto a apostar a que esta mañana no ha desayunado, y después de todos los cigarrillos que le he visto absorber, dudo que toque la comida». «Pues en eso se equivoca, señor, porque da la casualidad de que esta mañana ha desayunado más que nunca. No creo haberle visto jamás comer tanto, y para comer ha encargado un buen plato de chuletas. Yo misma estoy sorprendida porque desde que entré ayer en el despacho y vi al pobre señor Smith tirado en el suelo, no puedo ni mirar la comida. En fin, hay gente para todo y desde luego el profesor no ha dejado que eso le impida el apetito». Nos pasamos toda la mañana en el jardín. Stanley Hopkins se había marchado al pueblo para verificar ciertos rumores acerca de una mujer forastera que unos niños habían visto en la carretera de Chatham la mañana anterior. En cuanto a mi amigo, toda su usual energía parecía haberle desamparado. Jamás le había visto ocuparse de un caso de una manera tan desganada. Ni siquiera mostró signo alguno de interés ante las novedades que trajo Hopkins, que había localizado a los niños, los cuales habían visto, sin lugar a dudas, a una mujer que coincidía fielmente a la descripción de Holmes y que llevaba gafas o lentes de algún tipo.
Prestó algo más de atención cuando Susan, al servirnos la comida, nos comunicó espontáneamente que creía que el señor Smith había salido a dar un paseo la mañana anterior y que había regresado tan solo media hora antes de que ocurriera la tragedia. A mí se me escapaba el significado de tal incidente, pero me di perfecta cuenta de que Holmes lo estaba incorporando al plan general que tenía trazado en el cerebro. De pronto se levantó de su silla y consultó su reloj. «Las 2 en punto, caballeros», dijo. «Vamos a liquidar este asunto con nuestro amigo el profesor». El anciano acababa de terminar de comer y desde luego su plato vacío daba testimonio del buen apetito que le había atribuido su ama de llaves. Presentaba un aspecto verdaderamente estrafalario cuando volvió hacia nosotros su blanca melena y sus ojos relucientes. En su boca ardía el perenne cigarrillo. Se había vestido y estaba sentado en una butaca junto a la chimenea. «¿Y bien, señor Holmes, ha resuelto ya este misterio?» Empujó hacia mi compañero la gran lata de cigarrillos que tenía a su lado sobre la mesa. Holmes extendió el brazo en ese mismo momento y entre los dos hicieron caer la caja al suelo. Todos nos pasamos un par de minutos de rodillas recogiendo cigarrillos de los sitios más impensados. Cuando por fin nos incorporamos, advertí que a Holmes le brillaban los ojos y que sus mejillas estaban teñidas de color. Solo en los momentos críticos había yo visto ondear aquellas banderas de batalla. «Sí», dijo, «lo he resuelto». Stanley Hopkins y yo lo miramos asombrados. En las demacradas facciones del viejo profesor se produjo un temblor que parecía vagamente una sonrisa burlona. «¿En serio? ¿En el jardín?» «No, aquí mismo». «¿Aquí? ¿Cuándo?» «En este preciso instante». «¿Es una broma, señor Sherlock Holmes? Me fuerza usted a decirle que este asunto es demasiado serio para tratarlo tan a la ligera. He forjado y puesto a prueba todos los eslabones de mi cadena, profesor Coram, y estoy seguro de que es consistente. Lo que aún no puedo decir es cuáles son sus motivos y qué papel exacto desempeña usted en este extraño asunto. Pero probablemente, dentro de unos pocos minutos lo oiremos de su propia boca. Mientras tanto, voy a reconstruir para usted lo sucedido de manera que sepa cuál es la información que aún me falta. Ayer entró una mujer en su despacho. Vino con la intención de apoderarse de ciertos documentos que estaban guardados en su escritorio. Disponía de una llave propia. He tenido oportunidad de examinar la suya y no presenta la ligera decoloración que habría producido la rosadura contra el barniz. Así pues, usted no participó en su entrada y por lo que yo he podido interpretar, ella vino sin que usted lo supiese, con intención de robarle. El profesor arrojó una nube de humo. «Cuán interesante e instructivo», dijo. «¿No tiene más que añadir? Sin duda, habiendo seguido hasta aquí los pasos de esa dama, podrá decirnos también lo que ha sido de ella». «Eso me propongo hacer. En primer lugar, fue sorprendida por su secretario y lo apuñaló para poder escapar. Me inclino a considerar esta catástrofe como un lamentable accidente, pues estoy convencido de que la dama no tenía intención de infligir una herida tan grave. Un asesino no habría venido desprovisto de arma». Horrorizada por lo que había hecho, huyó enloquecida de la escena de la tragedia. Por desgracia para ella, había perdido sus gafas en el forcejeo y como era muy corta de vista, se encontraba del todo perdida sin ellas. Corrió por un pasillo creyendo que era el mismo por el que había llegado. Los dos están alfombrados con esteras de palma. Y hasta que no fue demasiado tarde no se dio cuenta de que se había confundido de pasillo y que tenía cortada la retirada. ¿Qué podía hacer? No podía quedarse donde estaba. Tenía que seguir adelante, así que siguió adelante. Subió unas escaleras, empujó una puerta y se encontró aquí en su habitación. El anciano se había quedado con la boca abierta, mirando a Holmes como aturdido. En sus expresivas facciones se reflejaban tanto el asombro como el miedo. Por fin, haciendo un esfuerzo, se encogió de hombros y estalló en una risa nada sincera. «Todo eso está muy bien, señor Holmes», dijo, «pero existe un pequeño fallo en esa espléndida teoría. Yo estaba en mi habitación y no salí de ella en todo el día». «Soy consciente de eso, profesor Coram». «¿Pretende usted decir que yo puedo estar en esta cama y no darme cuenta de que ha entrado una mujer en mi habitación?» «No he dicho eso. Usted se percató,
Usted habló con ella, usted la reconoció y usted la ayudó a escapar. Una vez más, el profesor estalló en chillonas carcajadas. Se había puesto en pie y sus ojos brillaban como brasas. «Usted está loco», exclamó. «No dice más que tonterías. Con que yo la ayudé a escapar, ¿eh? ¿Y dónde está ahora?» «Está aquí», respondió Holmes, señalando una librería alta y cerrada que había en un rincón de la habitación. El anciano levantó los brazos, sus rígidas facciones sufrieron una terrible convulsión y cayó desplomado en su butaca. En el mismo instante, la librería que Holmes había señalado giró sobre unas bisagras y una mujer se precipitó en la habitación. «Tiene usted razón», exclamó con un extraño acento extranjero. «Tiene usted razón, aquí estoy». Estaba cubierta de polvo y envuelta en telarañas que se habían desprendido de las paredes de su escondite. También su rostro estaba manchado de suciedad, pero ni en las mejores condiciones habría sido hermosa, ya que presentaba exactamente todas las características físicas que Holmes había adivinado, con el añadido de una larga y obstinada mandíbula. A causa de su natural miopía agravada por el súbito paso de las tinieblas a la luz, se había quedado como deslumbrada, parpadeando para tratar de distinguir dónde estábamos y quiénes éramos. Y sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, había cierta nobleza en el porte de aquella mujer, cierta gentileza en su retadora mandíbula y su cabeza erguida que despertaban algo de respeto y admiración. Stanley Hopkins le había puesto la mano sobre el brazo declarándola detenida, pero ella le hizo a un lado con suavidad pero con una dignidad tan dominante que imponía obediencia. El anciano se echó hacia atrás en su asiento, con el rostro crispado, y la miró con ojos afligidos. «Sí, señores, estoy en sus manos», dijo. «Desde donde estaba he podido oírlo todo y he comprendido que ha averiguado la verdad. Lo confieso todo. Yo maté a ese joven, pero tiene usted razón al decir que fue un accidente. Ni siquiera me percaté de que había agarrado un cuchillo. Estaba desesperada y eché mano a lo primero que encontré sobre la mesa para golpearle y hacer que me soltara. Les estoy diciendo la verdad». «Señora», dijo Holmes, «estoy seguro de que dice la verdad, pero me temo que usted no se encuentra bien». El rostro de la mujer había adquirido un color espantoso, que las oscuras manchas de polvo hacían parecer aún más cadavérico. Fue a sentarse en el borde de la cama y reanudó su relato. «Me queda poco tiempo aquí», dijo, «pero quiero que sepan ustedes toda la verdad. Soy la esposa de este hombre, y él no es inglés, es ruso. Su nombre no se los voy a decir». Por primera vez el anciano pareció conmovido. «Dios te bendiga, Ana», exclamó. «Dios te bendiga». Ella lanzó una mirada de absoluto desprecio en su dirección. «¿Por qué sigues obstinado en aferrarte a esa vida miserable, Sergius?», dijo. «Una vida que ha causado daño a tantas personas sin beneficiar a ninguna, ni siquiera a ti. Sin embargo, no es asunto mío romper ese frágil hilo antes del momento que Dios decida. Ya he cargado con bastante peso sobre mi conciencia desde que atravesé el umbral de esta maldita casa. Pero tengo que hablar antes de que sea demasiado tarde. Como he dicho, caballeros, soy la esposa de este hombre. Cuando nos casamos, él tenía 50 años y yo era una atolondrada muchacha de 20. Estábamos en una ciudad de Rusia, en una universidad, pero no voy a decir dónde». «Dios te bendiga, Ana», murmuró de nuevo el anciano. «Éramos reformistas, revolucionarios, en fin, nihilistas, ya me entienden. Él y yo y muchos más. Nos vimos metidos en problemas, un policía resultó muerto, hubo muchas detenciones, se buscaron pruebas y para salvar su vida y obtener de paso una fuerte recompensa, mi marido nos delató, a su propia esposa y a sus compañeros. Sí, nos detuvieron a todos gracias a su confesión. Algunos acabaron en la horca y otros en Siberia. Yo me encontraba entre estos últimos, pero mi condena no era para toda la vida. Mi marido se vino a Inglaterra con sus mal habidas ganancias y aquí ha vivido discretamente desde entonces, sabiendo que si la hermandad descubría dónde estaba no se tardaría ni una semana en hacer justicia». El anciano profesor extendió una mano temblorosa y cogió un cigarrillo. «Estoy en tus manos, Ana», dijo. «Siempre has sido buena conmigo».
Todavía no les he contado hasta dónde llegó tu vileza, continuó la mujer. Entre nuestros camaradas de la hermandad había uno que era mi amigo del alma. Era noble, generoso, atento, todo lo que mi marido no era. Odiaba la violencia. Todos nosotros éramos culpables, si es que se puede hablar de culpa, menos él. Me escribía constantes cartas tratando de disuadirme de seguir por aquel camino. Aquellas cartas le habrían salvado. Y también mi diario, donde yo iba dejando constancia día tras día de mis sentimientos hacia él y de las opiniones de cada uno. Mi marido encontró el diario y las cartas y los ocultó. Juró todo lo que hizo falta jurar para que condenaran a Alexis a muerte. No consiguió sus propósitos, pero lo enviaron a Siberia, donde aún continúa trabajando en una mina de sal. Piensa en ello, canalla, más que canalla. Ahora mismo, en este preciso instante, Alexis, un hombre cuyo nombre no eres digno ni de pronunciar, lleva una vida de esclavo, y sin embargo, tengo tu vida en mis manos y te dejo vivir. Siempre has sido tan noble, Ana, dijo el anciano sin dejar de chupar su cigarrillo. La mujer se había puesto en pie, pero se dejó caer de nuevo con un gemido de dolor. Tengo que terminar, dijo. Cuando cumplí mi condena, me propuse recuperar el diario y las cartas para hacerlo llegar al gobierno ruso y conseguir la puesta en libertad de mi amigo. Sabía que mi esposo había venido a Inglaterra. Me pasé meses haciendo indagaciones y al fin descubrí su paradero. Me constaba que aún tenía el diario porque estando en Siberia recibí una carta suya haciéndome reproches y citando algunos párrafos de sus páginas. Sin embargo, conociendo su carácter rencoroso, estaba segura de que jamás me lo devolvería de buen grado. Tenía que apoderarme de él por mis propios medios. Con este objeto acudí a una agencia de detectives privados y contraté a un agente que se introdujo en la casa de mi marido como secretario. Fue tu segundo secretario, Sergius, el que te dejó de manera tan precipitada. Este hombre descubrió que los documentos se guardaban en el escritorio y sacó un molde de la llave. No quiso pasar de ahí. Me facilitó un plano de la casa y me dijo que por la mañana el despacho estaba siempre vacío, porque el secretario trabajaba aquí arriba. Así pues, acumulé todo el valor y vine a recuperar los papeles con mis propias manos. Lo conseguí, pero ¿qué precio? Acababa de apoderarme de los papeles y estaba cerrando el armario cuando aquel joven me atrapó. Ya nos habíamos visto aquella misma mañana. Nos encontramos en la carretera y yo le pregunté dónde vivía el profesor Coram, sin saber que era empleado suyo. «Exacto, eso es», exclamó Holmes. El secretario volvió a casa y le habló a su jefe de la mujer que había visto, y luego, con su último aliento, intentó transmitir el mensaje de que había sido ella, la ella de la que acababa de hablar con el profesor. «Tiene que dejarme hablar», dijo la mujer en tono imperativo, mientras su rostro se contraía como por consecuencia del dolor. Cuando él cayó al suelo yo salí corriendo, pero me equivoqué de puerta y fui a parar a la habitación de mi marido. Él amenazó con entregarme. Yo le dije que si lo hacía, su vida estaba en mis manos. Si él me delataba a la policía, yo lo delataría a la hermandad. Si yo quería vivir no era pensando en mí misma, sino porque deseaba cumplir mi propósito. Él sabía que yo llevaría a cabo mi amenaza, que su propio destino estaba atado al mío. Por esa razón y no por otra me encubrió. Me metió en ese oscuro escondite, una reliquia de otros tiempos que solo él conocía. Pidió que le sirvieran las comidas en su habitación y así pudo darme parte de las mismas. Quedamos de acuerdo en que en cuanto la policía dejase la casa, yo me escabulliría por la noche y me marcharía para no volver más. Pero no sé cómo, parece que usted ha adivinado nuestros planes. Sacó un paquetito de la pechera de su vestido y continuó. Estas son mis últimas palabras. Aquí está el paquete que salvará a Alexis. Lo confió su honor y su sentido de la justicia. Tómelo y entréguelo en la embajada rusa. Y ahora que ya he cumplido con mi deber, yo... «Deténgase», gritó Holmes, atravesando la habitación de un salto y arrebatándole de la mano un frasquito. «Demasiado tarde», dijo ella, derrumbándose en la cama. «Demasiado tarde. Tomé el veneno antes de salir de mi escondite. Me da vueltas la cabeza. Me voy. Confío en usted, señor. Acuérdese del paquete».
Un caso sencillo, pero muy instructivo en ciertos aspectos, comentó Holmes durante el viaje de regreso a Londres. Desde un principio todo giraba en torno a las gafas. De no haberse dado la venturosa circunstancia de que el moribundo se quedara con ellas, no sé si habríamos conseguido encontrar la solución. Al ver la potencia que tenían las lentes, comprendí enseguida que su propietaria tenía que haber quedado ciega e indefensa al verse privada de ellas. Cuando usted pretendió hacerme creer que una persona así pudo recorrer una estrecha franja de césped sin dar ni un solo paso en falso, le comenté, como recordará, que me parecía una verdadera hazaña. Por mi parte, decidí que se trataba de una hazaña imposible, a menos que dispusiera de un segundo par de gafas, lo cual parecía muy improbable. En consecuencia, me vi obligado a considerar seriamente la hipótesis de que se hubiera quedado dentro de la casa. Al observar la semejanza entre los dos corredores, comprendí que era muy probable que la mujer se hubiera equivocado, en cuyo caso era incuestionable que habría ido a parar a la habitación del profesor. De manera que me puse ojo avisor ante cualquier cosa que pudiera apoyar esta suposición y examiné cuidadosamente la habitación en busca de algún posible escondite. La alfombra parecía de una sola pieza y bien clavada, así que descarté la idea de una trampilla en el suelo. Pero podía existir un hueco detrás de los libros. Como saben, estos dispositivos eran frecuentes en las antiguas bibliotecas. Me fijé en que había libros amontonados en el suelo por todas partes y, sin embargo, quedaba una estantería vacía. Allí podría estar la puerta. No encontré ninguna huella que me orientara, pero la alfombra tenía un color parduzco que se presta muy bien al examen. Así que me fumé un montón de esos excelentes cigarrillos y dejé caer la ceniza por todo el espacio que quedaba delante de la librería sospechosa. Un truco muy sencillo, pero de lo más efectivo. Luego bajamos al jardín y delante de usted, Watson, aunque usted no se dio cuenta del propósito de mis preguntas, me aseguré de que el consumo de alimentos del profesor Conan había aumentado, como se podía esperar de quien tiene que alimentar a una segunda persona. Volvimos a subir a la habitación y me las compuse para tirar la caja de cigarrillos, con lo que tuve ocasión de examinar el suelo de cerca y pude ver con toda claridad, por las huellas dejadas sobre la ceniza del cigarrillo, que durante nuestra ausencia la prisionera había salido de su agujero. Bien, Hopkins, hemos llegado a Charing Cross y le felicito por haber llevado el caso a tan feliz conclusión. Supongo que irá usted a jefatura. Watson, creo que usted y yo nos daremos un paseo hasta la embajada rusa.